rectas y vimos un poco sobre lo que era circunferencia y parábola, pero no vimos mucho sobre lo que es la elipsis y la hipérbola. Hipérbola. Sí, entonces tal vez y las asíntotas tampoco vimos sobre eso. Entonces tal vez si pudiéramos hacer un ejercicio sobre eso. Ya. Voy a buscar si tengo por aquí algo. En la guía hay, no sé si usted pudo ver la guía. Es que vi una guía, pero era como solo de Larga. fórmulas. Hay una guía que era de 70 preguntas que subió la profe. Buenas tardes. Buenas. No, esa guía no la vi. ¿Cómo se llama? Guía 3, número 3, así lo coloco. Pero no que la tercera guía tiene 77 ejercicios. Oh, no, esa no la había visto. Y se fue. Fue un poco extremo, parece. A ver. Ah, la que hice guía número 3. Oh, sí, son hartos. Ya. Me dicen entonces de la elipse. Sí, ojalá. Lo que es elipse, hipérbola y asíntota. Ya. La asíntotas son una parte de la hipérbola. Voy a ver si, ojalá no alcance la hora para ver los dos, porque igual son ejercicios más o menos extensos. A ver, ¿cuál puede ser? Profe, ¿usted cree que alcancemos a hacer un ejercicio de cada? Porque aquí había un compañero que dice que no estuvo en la ayudantía. No, uno de cada uno no alcanzamos. ¿Cuándo tienen taller o prueba? Hoy día. ¿Hoy día? Sí. Bueno, el Oh. taller nomás, porque la prueba no sé. O Aquí. repasemos tal vez, no sé. Estoy buscando. Es que el internet está más o menos extraño. Ya. Uy, no me carga esta cosa. Afuera suerte. Ay, ¿tiene algún usted por ahí a mano que no me carga? Tenía la guía a mano y no me carga. Escucha, yo no sé diferenciar. ¿La forma? Bueno, aquí hay una de elipse. Dice hallar la ecuación de elipse del centro 1,2, uno de los focos 6,2 y que pase por el punto 4,6. Repítamelo, por favor. Ya,
Dice, hallar la ecuación de la elipse de centro 1,2. Centro 1,2. Uno de los focos 6,2 6,2. y que pase por el punto 4,6. Ya. Entonces, en estos ejercicios siempre conviene que ustedes hagan un plano cartesiano para orientarse. Profesor, ¿Sí? no sé si yo estoy mal, pero no veo pizarra. ¿La alcanzan a ver todo o no? ¿Alguien ve pizarra? No, Yo no veo nada. ¿No me ven a mí? No, Marco, ¿qué ejercicio era ese para ir ese guiándome? es el 62. Gracias. Ahí. No, Sigue sin ¿Se ve negro? Sale su foto solamente. Ay. Voy a salirme. Aquí me está apareciendo el triángulo en la señal. ¿Ahí sí? sí. Sí. Qué extraño porque me aparecía el video. Entonces, hacemos un plano cartesiano para ubicar algunos puntos. Profesor, pero como que no se ve bien, se ve borroso. Se pixelea la imagen. Sí. No, como les digo, chiquillos, la señal está súper mala, así que voy a tratar de acercar lo más posible el computador. ¿Se ve? Ahí Algo. mejoró. Sí, algo. Eso es lo más que puedo acercar el computador a la pizarra. Entonces el centro está en el 1,2. Un foco está en el 6,2. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, y el punto 4,6 pertenece a la elipse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese punto pertenece. Entonces, la idea más o menos es que la elipse sería un poco más afuera del foco, ¿cierto? Aquí tenemos un eje por el punto 2 y el otro eje está justo acá porque en el centro. Entonces hay que empezar a construir, ahí va pasando por el punto. Ay. ¿Qué cosa podemos descubrir? Al tener un foco, inmediatamente podemos encontrar el otro, con la misma distancia para el otro lado. Si la distancia entre el centro y el foco es 1, 2, 3, 4, son 5 cuadraditos, entonces para el otro lado también serían 5 y llegaría al menos 4. Foco 1, foco 2, centro. ¿Qué más podemos encontrar? El latum rectus. Ya. Tenemos, por ejemplo, la distancia entre los focos es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ay. No puedo ver nada aquí. Ay. Pero nos faltaría el valor del A. ¿Cuál sería el valor del A? ¿O el valor del B? ¿La longitud del eje mayor y del menor? Yo sabía que el valor de A es 5, ¿no? 5. ¿Ya? ¿Y el de B?
¿Pero a qué le llamamos A? ¿Y a qué le llamamos B? Ay, no me perdí. No, no sé, Eh, perdón. por la definición estándar, el A y el B son los semiejes. Entonces, el semieje mayor vendría siendo desde el centro, dependiendo si este huevito está puesto horizontal o vertical. Entonces, desde el centro hasta un extremo, o desde el centro hasta la parte de arriba. Y el A y el B serían los que generan la fórmula. Pero otra forma que podríamos ocupar, por definición de la elipse, porque aquí, mire, nosotros tenemos los dos focos, y tenemos el centro. Y al tener un punto de pertenencia, nosotros podríamos recurrir a la definición de la elipse. Y la definición dice que la distancia que hay de un foco al punto que pertenece a la elipse y la distancia que está del punto al otro foco cumple con una cierta condición. ¿Cuál es esa condición? ¿Forman un ángulo recto? No, no forma un ángulo recto porque no es una... Ahí parece recto en este ejercicio. Y puede ser en algún caso, pero no siempre. Pero cuando usted construye el elipse, lo que tiene que tener claro es que A ver, imagínense que estuviera dibujado con lana. Yo esto lo puedo ir moviendo y cuando llega justo aquí a este borde, que también es interesante de estudio, porque si yo encuentro el borde aquí, voy a encontrar el lado mayor, el A o el B, dependiendo cómo esté orientada el huevito. Todo pareciera indicar que el huevito está así de forma horizontal. Entonces, si yo pudiera ubicar este punto, podría encontrar ese lado. ¿Ya? Entonces, la distancia que hay de un foco al punto y del punto al otro suma exactamente dos veces el lado mayor. Porque si nosotros lo colocamos horizontal, desde un foco, llegaría hasta el extremo, hasta aquí, después se devuelve hasta el otro foco, y ese pedacito chiquitito, que está dos veces, es el mismo que le falta acá. ¿Ven? Entonces, por así decirlo, este diámetro, el diámetro de este huevito, es exactamente la suma de las distancias del punto a los dos focos. Entonces partimos calculando la distancia a un foco y la distancia al otro foco. Para eso, déjeme ver si se enfoca bien donde quiero. Aquí al ladito. Tengo foco 1 y tengo foco 2. Ya a este punto le voy a llamar punto P. Entonces lo primero que vamos a calcular es la distancia del foco 1 al punto P. Y para calcular la distancia, ustedes saben que hay una fórmula que es la raíz cuadrada de... Y aquí lo que usamos nosotros es Pitágoras. Restamos las x y eso al cuadrado, restamos las y y eso al cuadrado. Entonces, la resta de las x sería, tenemos el foco 1, ¿cierto? Este foco 1, se me olvidó colocar las coordenadas, era menos 4,2. Y el foco 2 que está acá, dijimos que era 6,2. Entonces, del foco 1 al punto P, resto las x. Voy a seguir un orden en particular. Voy a restar P menos foco 1. Entonces sería 4 menos 4. Ahí está la resta de las x. Y las y las resto en el mismo orden. Sería 6 menos 2. Por lo tanto, la resta de las x, al ser menos 4, queda 8. Y 8 al cuadrado son 64. Y la resta de las y daría 4. Y 4 al cuadrado son 16. Eso da 80. Y la raíz de 80 la podemos descomponer en 4 por 20, en 16 por 5. 16 por 5.
Entonces la raíz de 16 es 4 y la raíz de 5 no es exacta. Ahí tenemos la primera distancia. Ahora podríamos sacar la segunda distancia, que es del punto P al foco 2. La distancia del foco 2 a P. Recuerden que da lo mismo cuál coloco primero y cuál coloco después. Lo importante es que la resta la hagan coordenada a coordenada. Si restan primero la X en un orden, la Y en el mismo orden. ¿Me quiere consultar algo, Diego, o no? ¿No? Es que como no veo el computador. Entonces, vamos a calcular la segunda distancia. También con Pitágoras. La resta de las X voy a elegir foco 2 menos P. Ese orden voy a hacer. Sería 6 menos 4, las coordenadas X, y las coordenadas Y serían 2 menos menos 6. Perdón, 2 menos 6. Por lo tanto, 6 menos 4 es 2 y 2 al cuadrado es 4. 2 menos 6 es menos 4 y menos 4 al cuadrado es 16. Eso da raíz de 20 y eso se descompone en 4 por 5, o sea, la distancia del foco 2 al punto P sería 2 raíz de 5. Por lo tanto, la suma de las dos distancias sería 6 raíz de 5. Por lo tanto, de extremo a extremo mide 6 raíz de 5. Por lo tanto, el lado mayor, que sería desde el centro hasta el borde, es 3 raíz de 5. 3 raíz de 5 del centro para allá y 3 raíz de 5 del centro para acá. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Consultas? Vamos bien. Ya. Entonces, como el centro estaba en el punto 1, este puntito de acá va a ser 1 más 3 raíz de 5. Y al 1, el punto que está acá, sería 1 menos 3 raíz de 5. Eso habría que calcular cuánto es de forma exacta. Ahora tenemos la distancia del centro al foco y tenemos la distancia del centro al extremo. Por lo tanto, podemos calcular la excentricidad. ¿Cómo se calcula la excentricidad? Bueno, yo tengo en la fórmula que es C partido en A, pero no sabría. ¿Y quién es C y quién es A? Esa es la cosa. Sí, lo importante es que La aquí distancia. Es 5, ¿no? Distancia entre el... Ya, pero no, continúa nomás, profesor. Sí, dígame. No, pues lo importante es que ustedes lo Voy a vayan generando. estar adivinando. Es que igual nos queda poco tiempo, así que explícalo nomás, profe. Sí, pues a ver, la excentricidad es qué tan huevito es o qué tan redondo. Por ejemplo, la excentricidad 1
significaría que es un círculo. Y después, con otros valores, sería la excentricidad, iría dando qué tan achatada es. Entonces, como dijo su compañero, que no sé quién era, la excentricidad se calcula C dividido en A. Lo voy a dejar aquí al lado. C dividido en A, donde el C es el más pequeñito y el A es el lado mayor. El A vendría siendo la distancia del centro al extremo, que en este caso lo calculamos, dijimos que esa distancia era 3 raíz de 5. Y el C es la distancia que está del centro al foco, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Ahí está. Y eso nos va a dar un número. Voy a borrar esto ya que no lo necesitamos. Profe, sí, Cuente. era la distancia. ¿Hacia dónde? O sea, la distancia. ¿Alcanza a ver bien el dibujo? Sí. Ya. Del centro tenemos dos Ujú, puntos interesantes en la línea horizontal. Tenemos el foco y tenemos el extremo donde termina el huevito. Entonces, el más grande desde el centro hasta el extremo, eso es C, ujú. perdón, eso es A. Desde el centro hasta el extremo, eso es A, el lado mayor. Y desde el centro hasta el foco solamente, eso es C. Ah, ok. ¿Ya? Muchas gracias. Y después tenemos que encontrar B. Y B es desde el centro hacia arriba. Podríamos decir que el largo y el ancho del huevito. ¿Cuánto tiene del centro para arriba hasta la punta? ¿Y cuánto tiene desde el centro hasta el borde? ¿Ya? Entonces, en este ejercicio no nos daba el B. Y para poder calcular el B, necesitamos el A y el C. Entonces, de esa forma, ustedes pueden ir construyendo. Entonces, en este ejercicio no teníamos nada, ni el A, ni el B, ni el C. Pero el que podemos fabricar, con los datos que nos daban, podíamos fabricar el A. Porque al tener el punto P, con las distancias, sacábamos el A. Y con el A y la distancia al foco, podemos sacar el C. Y con el A y con el C, sacamos el B. Ese es como el camino. Ok, entonces, esta división la voy a dejar racionalizada por raíz de 5 arriba y abajo. Entonces quedaría 5 raíz de 5, 5 raíz de 5, y abajo quedaría 3 por 5, y el 5 con el 5 se eliminan, así que el C daría raíz de 5 dividido en 3. ¿Ya? Entonces, vamos recordando. El A es 3 raíz de 5. El C es 5. El E es raíz de 5 dividido en 3. Y ahora nos faltaría calcular el B. Y el B se saca aplicando el teorema de Pitágoras. Aquí se genera con el A, con el B y con el C. Ahí. Entonces, acá, perdón. Ahí. A cuadrado es igual B cuadrado más C cuadrado. Esa fórmula también tienen que recordarla. Lo difícil acá es que son muchas fórmulas. Entonces, el A es 3 raíz de 5 al cuadrado. El B es el que queremos encontrar. Y el C, en este ejercicio nos dio 5. Entonces, al cuadrado sería 9 por 5, esto es 45. Esto es x cuadrado y esto es 25. Entonces, resto y me queda que x cuadrado es 20. Entonces, x sería la raíz de 20.
Y la raíz de 20 la habíamos calculado antes, que era 4 raíz de 5. Ese es el otro lado. El B, 4 raíz de 5. Y ya al tener el A, el B y el centro, podemos establecer la fórmula de la elipse. Sabemos que no está en el origen, o sea, no está en el 0, 0, porque nos dio que el foco estaba, o sea, el centro estaba acá al lado. Entonces, voy a mover un poquito más para acá. Ahí sí. Entonces ustedes saben que la fórmula de la elipse sería x menos al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado, y eso es 1 en su forma estándar. Y tenemos todos los valores. Entonces, x menos h, y el h es la coordenada x, que era 1, la coordenada x del centro, y el a, dijimos que era 3 raíz de 5, entonces a cuadrado sería 45. Y menos k, que sería la coordenada y del centro, eso era 2, dividido en b cuadrado. Y b es 4 raíz de 5. Entonces al cuadrado sería 16 por 5, y eso es 80. Y ahí encontramos la ecuación de la elipse. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo cómo sacó B? Sí, creo que me perdí. Ya. Lo importante es que aquí ustedes tienen que tener en la mente todas las fórmulas. Entonces, lo importante es que sepan, para sacar la elipse, qué cosas necesito. Y necesitamos el A y el B, que son el lado menor y el lado mayor de la elipse. Y con esos dos y el centro podemos sacarla. Pero en este ejercicio no nos daba ninguno de esos. No nos daban ni el lado menor ni el lado mayor. Pero sí nos dieron un punto externo. Entonces con el punto externo pudimos sacar el A. Y además nosotros teníamos el C. Entonces con el A y con el C podíamos sacar el B. Es Pitágoras. A ver si usted aquí puede ver la elipse. Tenemos aquí arriba esta vertical que va hasta el centro. Esto se conoce como B. Es el lado más cortito de la elipse. El A se conoce como el lado más largo. Y el C vendría siendo esa diagonal que se forma. Entonces, con esos valores le aplicamos el teorema de Pitágoras, donde A, B y C. Entonces, la distancia que está del punto acá, la distancia que está del foco al centro, y la distancia que está del centro al lado menor. ¿Sí? ¿No? Ah, ya caché, sí. Profesor, Dijo- Cuénteme. ahí yo veo clarito la distancia, lógicamente lo indica el mismo ejercicio, la distancia del foco al centro, pero después ¿cómo se llama? La elipse pasa más a la derecha, en un punto, ese fue el que calculó 1 más... 3 raíz de 5. Sí, ese fue el que fue al principio donde yo me perdí. ¿Cómo sacó ese punto? El primer punto. Ah, es que eso va por la forma. A ver, mire, yo le puedo decir a usted, ¿cuál es la característica del círculo? Usted puede dibujar un círculo si tiene el centro y con una cuerda, ¿cierto? La sostiene con un lápiz y hace el dibujo, ¿cierto? Sí, sí. Y puede dibujar un círculo. La elipse se dibuja de la misma forma. Si usted tiene un trocito de lana, usted coloca la lana en los dos focos y después estira la lana, y ahí lo que le va quedando genera la elipse. Entonces, ¿cuál es la característica principal? Cuando usted tiene los dos focos de una elipse,
y tiene su lana con un cierto largo, me va generando todos los puntitos de la elipse. Yo la voy como moviendo, ahí va recorriendo. Entonces, una particular es cuando usted coloca la lana justamente horizontal, porque parte aquí la lana, mire, llega hasta acá y se devuelve, y lo conté 2 veces ese trayecto, y se devuelve al otro foco. Ahí está la lana cuando yo la estiro hacia el lado derecho. Este trocito lo conté 2 veces. Entonces, uno de esos dos lo tomo y lo coloco acá. Por lo tanto, la distancia que hay hacia un punto es la misma que hay de forma horizontal de extremo a extremo de la elipse. Entonces, por eso que nosotros sacamos la distancia del punto a un foco, la distancia de un punto a otro foco, lo sumamos y ese valor corresponde justamente al valor que hay de extremo a extremo. Y ahí lo dividimos en dos y por eso que nos quedó 3 raíz de 5. Porque el resultado, la suma de las dos distancias nos daba 6 raíz de 5. Entonces lo dividimos a la mitad y del centro al extremo hay 3 raíz de 5. Y ese es el lado mayor, ese es el A, que es el que después queda en la parte de la fórmula. Entonces, del centro hasta acá hay 3 raíz de 5. Del centro hasta aquí había 5. El ejercicio lo había dicho, por las coordenadas. Entonces siempre el extremo está más lejos que el foco. ¿Vamos con otro? Chicos, aquí Démosle nomás, profe, tenemos 15 minutos para sí. sacarle el jugo. Profe, a mí se me queda pegada la pantalla. Ups. Es que como le digo, el Pero internet está súper malo. que lo vea igual en el teléfono, porque de repente los computadores igual se quieren pegar las pantallas y en el teléfono avanzamos rápido. Ah, ya, vale. Vale. ¿Tienen alguno por ahí? Que yo estuve revisando y no hay caso. Le he vuelto a cargar la página. Yo digo, por suerte me está mostrando la conferencia y no se me queda pegado. No sé, Hagamos otra de... Ah, perdón, no, habla tú. no sé, pues iba a preguntar si hacemos uno de elipse o de hipérbole. Como ustedes De quieran. hipérbole, yo creo. Sí, como para recordar un poco. El 73, puede ser. Dígame que yo no lo tengo a mano. Dice, hallar la ecuación de la hipérbola con centro en menos 4,1, Menos 4,1. un vértice en 2,1 y semieje imaginario igual a 4. Ya, aquí hay otros conceptos que están involucrados. Entonces, ahora tenemos que ver. Aquí lo difícil, chiquillo, es cómo ir entrelazando las fórmulas para poder llegar al ejercicio. Entonces, veamos qué tenemos con la hipérbola. Centro en menos 4,1. Un vértice en el 2,1. Ok. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué es el vértice? El vértice es si yo puedo trazar una línea recta que pase por un vértice y por el centro, que sería en este caso esta línea recta, el vértice sería donde se empieza a abrir la hipérbola. Entonces, en este caso sería de una forma como así y así. Por similitud, porque esto es como mirarse un espejo, el otro vértice está en la parte opuesta. Entonces, si un vértice está en el 2,1, la distancia que hay sería
1, 2, 3, 4, 5, 6. A distancia 6. Por lo tanto, a distancia 6 para allá va a estar el otro vértice. Si estamos en el 4, va a estar 5, 6, 7, 8, 9 en el 10. Aquí va a estar el otro vértice. Vértice 2, vértice 1. En el menos 10,1. ¿Ya? Voy a ver. No sé si se alcanza a ver bien. Ahí creo. ¿Qué ejercicio era este, perdón, compañero? ¿Qué número? 73. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Hay que buscar los focos. Foco 1, foco 2. Correcto. Aquí tenemos la distancia entre los vértices también, ¿cierto? La distancia, que vendría siendo, ¿cuál de los dos? La distancia entre los vértices vendría siendo el eje transverso o el eje conjugado. No me suenan esos términos, no sé si los vimos. Es que aquí lo que ustedes tienen que hacer para poder seguir caracterizando esta hipérbola, aquí se genera una especie de cajoncito. Entre las dos tipo parábolas se genera un cajoncito con una cierta distancia y ese cajoncito por las diagonales se trazan y aparecen las asíntotas, que son las que delimitan el ejercicio. Entonces tenemos que ver, esta está orientada en el eje X, ¿cierto? Entonces, el que tiene el X es en este caso sería el A. Sería este lado del cajón. Y el otro lado del cajón sería el B. Vamos, cuénteme más. Profe, no cachamos nada, así que déle nuevo. Y la Es profe que, solamente dio fórmulas, entonces no sé Sí, cómo trabajar con es deduciendo que, las... es que hay un problema, pues chiquillos. Porque si yo lo hago, al final no van a saber cómo hacerlo, po. Tiene que salir de ustedes. es que no va a salir nada, profe, si nadie sabe nada. En esta clase estamos los que cachamos un poco más y no cachamos Nos va a ir nada. súper No mal. cachamos nada. Imagínense el resto. Nadie teme. Lo único bueno es que vale el 2%, así que no influye tanto en el promedio. Yo voy con fe en las Exacto. ecuaciones de la recta, ¿no? Ay, No, de yo voy hecho, más con cuánta que econométrica, más que con el resto. Profe, si lo hacemos juntos, ya. la semana pasada, la semana pasada la profe me dijo, mira quién viene al taller, avísame qué ejercicio hicieron y voy a incluir uno de esos. Y yo le dije, no vino nadie, así que se lo perdieron. Profe, es que no Chuta. cachamos nada con venir porque no cachamos nada, po. Entonces, ¿qué le podemos preguntar si no cachamos nada? Yo estaba estudiando un poco por mi cuenta y algo alcancé a cachar. Ay, ay, ay. Sí, pues que es difícil, yo le puedo decir, miren chiquillos, esto aquí, allá, pero va a ser para el tipo de ejercicios que le aparezca exactamente de esta misma forma. Porque otro ejercicio de hipérbola tiene otra forma de hacerse. Así como el ejercicio que vimos recién de la elipse fue para un caso, para el caso en que me dieron los focos y un punto externo. Pero si me dan la excentricidad tengo que hacer otra cosa, si me dan el lado mayor y el menor tengo que hacer otra cosa, y así va a depender. Morimos nomás entonces hoy día, Eh, po. Podríamos ver otro ejercicio que sea más fácil, tal vez. Puede ser. Sí, ¿De qué le gustaría ver? no Tal sé, vez cualquier. algo más simple.
La parábola. La parábola es más fácil. O la ecuación de la circunferencia. Yo no sé. No quedan 9 minutos, profe, morimos ya. Y aquí tengo Pero una tienen, referencia. Veamos ¿tienen si- algún ejercicio ustedes? Por último, para conversar sobre algún ejercicio. Es que yo hice varios, pero hice los más fáciles. Cuando la profesora pregunta por hallar el lugar geométrico de los puntos tanto, se refiere a la ecuación y A la distinguir ecuación. de qué figura geométrica estamos hablando, ¿cierto? Correcto. Ya, podríamos hacer este que dice hallar el lugar geométrico de los puntos P. Ah, pero hay que calcular distancia, nos vamos a demorar, tenemos 8 minutos. Pucha. ¿Qué ejercicio ese que Un estoy die- diciendo? un 18. Ahora, vean las 18. formas, chiquillos. Vean la Ah, forma. Cuando usted tiene una expresión, a ver, denos algunos tips por último, porque ni siquiera cachamos, falta lo de trigonometría. Oh. a ver, miren. ¿Qué le puedo rescatar? Ya, pero esa materia es mucho más fácil. Piensen en las formas. A usted le van a dar un ejercicio, por ejemplo, algo con x. Pensemos 4x cuadrado más 2x más 4y cuadrado más 6y más 12 igual a 0. Por ejemplo, eso. Y eso inmediatamente ustedes podrían decir que representa una circunferencia. ¿Por Chico. qué? Porque los que están con el x cuadrado y con el y cuadrado son el mismo número. Ujú. Ahora, si tengo, por ejemplo, un 4x cuadrado y un 16y cuadrado, eso ya es una elipse, para que vean la forma. Pero en cualquier caso, cuando ustedes tengan una expresión, lo que tienen que hacer es buscar factorizarla, completando cuadrados. ¿Ya? Entonces aquí ustedes tienen que tomar esos dos y le agregan el término que falta. ¿Saben completar cuadrados? Sí. Ya, pues entonces le voy a dejarlo con lo más sencillo. Por ejemplo, solo con x cuadrado y solo con y cuadrado. Entonces al x cuadrado más 2x le faltaría un más 1 para que sea un cuadrado perfecto. Entonces le sumo 1 y al otro lado también le sumo 1. Para que el y cuadrado más 6y, para que forme un cuadrado perfecto, tengo que agregarle un 9. Entonces le sumo un 9 aquí y le sumo un 9 al otro lado. Y ahí completé dos cuadrados perfectos. Y el 12, ese número que les queda dando vuelta por ahí, siempre lo cambian de lado. Que en este caso le voy a colocar uno más chiquitito para que me resulte, porque si no me va a quedar imaginario. Un 2. Entonces el 2, como está sumando, pasaría restando. Y ahí ustedes factorizan, y esto le quedaría x más 1 al cuadrado más y más 3 al cuadrado es igual a 8. Y ahí ustedes se dieron cuenta que era un círculo porque tiene el mismo valor al lado del x. Entonces, cuando no es así, cuando no les queda el x cuadrado y el y cuadrado no les queda con el mismo número, lo que tienen que hacer, van a saber ¿Cómo si el es, mismo número, profe? ¿A qué se refiere con el mismo número? por ejemplo, que aquí le quedara 4x cuadrado y aquí Ah, 4y cuadrado. perfecto. ¿Ya? Si en uno le queda 4 y en otro le queda, por ejemplo, 10, ¿es una elipse o es una hipérbola? Va a depender del signo. Si el signo es positivo, es una elipse. Si el signo es negativo, va a ser una hipérbola. Pucha, esos tips nos faltan, profe. Ya, ¿y esta sería una circunferencia entonces? Sí, Con vértice de vértice centro. 1,3, De de centro, centro, menos perdón. 1,-3 Ya, y de radio, raíz de 8. raíz de Recuerden que el 8. radio no es ese número, hay que sacar la raíz cuadrada de ese número. En cualquier caso, ustedes tienen que tratar de completar los cuadrados, ¿ya? Completen los cuadrados y vean, primer paso, si el número que acompaña el x cuadrado es el mismo que el que acompaña el y cuadrado, es un círculo. Si son diferentes, puede ser una elipse o una hipérbola. ¿Cuándo va a ser una elipse? Cuando los dos sean positivos. ¿Cuándo va a ser una hipérbola? Cuando uno de los dos es negativo. Si les queda esto mismo pero con un menos aquí, es una hipérbola. Y la forma estándar, pensemos por ejemplo que aquí tiene, no sé, un 4 y que aquí tiene un 2.
Entonces, cuando ustedes van a presentar la hipérbola o la elipse, no lo dejan igualado a 8, lo dejan igualado a 1. Entonces tienen que dividir la ecuación en 8. Este 8 que está multiplicando al 1, podríamos decir, pasa dividiendo y les quedaría al lado de acá, dividido en 8, ¿cierto? Se simplifica con el 4 y quedaría 2 cuartos. Y aquí quedaría un cuarto. Ojo que el 4 y el 2 lo coloqué ahí, no eran del ejercicio anterior, pero lo coloqué para ir mostrando. Pero siempre tiene que quedarle 1, ¿ya? Siempre tiene que quedarles 1, para que ustedes puedan distinguir, en el caso de esto, que sería una elipse, para distinguir el lado menor y el lado mayor, ¿ya? Entonces, la idea es que la forma de la elipse es el, el X entre paréntesis, si es que está, ese paréntesis aparece cuando el centro está aparte del 0, 0, es otro punto. Pero no puede quedar escrito así. Tienen que transformar este 2 y tratar de pasarlo para abajo. Entonces es como dar vuelta a la fracción. Si a ustedes les queda un número ahí, fíjense que el número es 2 cuartos, ¿cierto? Entonces yo lo voy a colocar todo acá abajo, aquí, pero voy a colocar dividido en 4 medios. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, ¿ya? El que estaba aquí, el 2 partido en 4, es lo mismo que dejarlo abajo al revés, 4 dividido en 2. Pero conviene dejarlo de esa forma porque ahí vamos a encontrar el A y porque aquí vamos a encontrar el B. Entonces, si le queda un numerito multiplicando el paréntesis, lo dan vuelta, como le acabo de decir. Entonces, el 4 medios no es el lado menor o el lado mayor, es la raíz, porque recuerden que la forma general es x menos h dividido en a cuadrado más i menos k al cuadrado, me faltó, dividido en b cuadrado, igual a 1. Entonces, el número que ustedes encuentran, le sacan la raíz y sería cuánto vale el lado mayor y cuánto vale el lado menor. Después de eso, ustedes buscan, miren estos dos números, los comparan y van a ver cuál es la orientación, si es que el huevito está horizontal o si es que el huevito está vertical. Va a depender de cuál sea más grande. Aquí tengo el 4 medios, que eso es 2, ¿cierto? 4 medios es 2, entonces podría dejarlo como un 2. Entonces aquí sabemos que el A es raíz de 2. Y el B, acá en este caso es 2. ¿Cuál es la orientación de este huevito? La orientación, como gana el del lado Y, está puesto de forma horizontal. Perdón, está puesto de forma vertical. Si fuera más grande el del X, estaría puesto horizontalmente. Lo mismo con la hipérbola. El que gana es el que da la orientación. La hipérbola se trabaja exactamente igual. Se factoriza, se completa el cuadrado, se divide para que quede igual a 1, pero aquí les va a quedar un menos. Un menos. Entonces, por forma, son muy parecidos. Y luego, aquí encuentran el A y el B. Entonces, con el A y con el B sacan el C, y con el C y con el A sacan la excentricidad. Entonces, ese es como el camino, como el más rápido que les podría sugerir para tener la información y completar lo que nos piden. Profe, ¿Sí? entonces, si son positivos ambos, estamos hablando de una elipsis, ¿cierto? De una elipse o de un círculo, dependiendo Si es si que el uno número que... es igual, Sí, ¿sí? Ah, ya. y si es negativo es una hipérbola. Entonces eso ustedes lo ven en el ejercicio original. Generalmente, no sé, pues si es una hipérbola, generalmente los que tienen X van a tener signo contrario a los que tienen Y, cuando usted los tenga ordenaditos todos en un lado. Entonces le va a aparecer, no sé, pues los X positivos y los que tienen Y le va a aparecer negativo. Entonces va a factorizar, le va a quedar con menos a una hipérbola.
Pero recuerden, chiquillos, a ver, deje poner énfasis en eso de nuevo, en los 30 segundos que me quedan. Por ejemplo, supongamos que usted logró completar el cuadrado, pero el completar el cuadrado era 4x cuadrado más 8x. Déjeme pensar cuál es el número que falta. Sería 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, faltaría un 4. Ahí completamos el cuadrado, ¿cierto? Entonces eso se traduce después en el binomio 2x más 2 al cuadrado, ¿ya? Cuando ustedes hacen eso, recuerden que acá va a estar lo mismo con el y, algo con y. Pensemos, por ejemplo, 3y más 2 al cuadrado igual a 6. Si ustedes ya van llegando a algo así, claramente eso no es un círculo, porque tiene diferentes valores que acompaña el x, ¿ya? Y tampoco es una hipérbola porque no tiene el signo menos, por lo tanto es una elipse. Pero, para encontrar el lado, el a y el b, el x tiene que quedar solito. No puede quedar como en este caso que está con el 2. Entonces, en este paréntesis, sea lo que sea, factorice por el número que acompaña al x. Entonces, en este caso habría que factorizar por 2. Y tendríamos 2 factor de x más 1 y eso al cuadrado. Y ahí tienen que cortar este número. Cortarlo, cosa de que el término les quede, déjenme enfocar aquí abajo, para que el término les quede solamente con x más 1 al cuadrado, y aquí ese 2 que sale, en realidad es un 4, porque ese 2 también está elevado. ¿Ya? Y ahí aplican el juego que les dije delante. Dividen en el número que esté acá para que les quede 1, en este caso divido en 6, y luego hacemos una transformación porque la forma tiene que quedar solamente arriba del paréntesis. Entonces, esa forma, arriba va a quedar x más 1 al cuadrado, y abajo, recuerden que escribimos esto mismo, pero al revés. Entonces quedaría 6 cuartos. Y ahí, recién ahí, descubrimos el valor de a o de b. A siempre se define como el lado más largo, y b siempre se define como el lado más corto. Por eso tienen que ver ustedes, comparar el número que está debajo de la factorización del x, el que está debajo de la factorización del y el que sea más grande significa que para ese lado está orientada. Y ahí ustedes ven si el huevito es acostado o es parado. Nos faltaron las últimas 3 clases, pues chiquillos. Profe, tenemos mucha carga en todos los Me ramos, imagino. estamos en trabajo y todo, entonces igual el No, tiempo nos sobra, sobre todo para los que trabajamos. sí, créeme que no va por ese lado mi comentario. No, yo sé que ustedes trabajan porque esto es voluntario y el hecho de que ustedes estén acá habla muy bien de ustedes. Pero lo que voy yo que faltaron revisar algunas cosas. Así que mientras puedan, arrímense por acá. Y por Telegram. Tampoco me preguntaron mucho por Telegram. Y que también tengo abierta esa opción. Si están estudiando, manden el ejercicio por Telegram y lo vamos conversando. Ujú. Salvo ahora que Profesor, tienen taller. Ahora no. mi parte lo voy a dejar porque Ok. me voy a unir a la Sí, clase. sí. Ya, gracias, Dale, profe. Gracias, profe. Chao. que estén muy bien, chiquillos. Vamos, Ojalá, vamos, ojalá vamos. Chao. con todo el FUA. Gracias, profe. Vamos. Nos ¿Está vemos. bien? Vale, profe, muchas Mañana lo espero gracias. igual. Debe ser a las 9, nos vemos en... Adiós.